Buenos días, mi nombre es Johanna Gutiérrez. Vamos a iniciar con lo que es la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad de tipo autoinmune. Es una enfermedad donde hay sobreproducción de las hormonas tiroideas, lo que es T3 y T4. Es un tipo de hipertiroidismo. Se caracteriza principalmente por tres síntomas principales: por esoftalmia, bocio difuso y mixedema pretibial. Tenemos en el contexto histórico a la historia de la enfermedad de Graves. Tenemos Caleb Parry en el año 1786. Él expuso los primeros cuadros clínicos en el que expuso bocio, taquicardia y esoftalmos. En el año 1835, Graves encontró lo que era bocio, palpitaciones y esoftalmos. Pero es en el año 1840 cuando Carl Adolf encontró lo de mixedema, bocio y esoftalmos. Por ello lleva los tres nombres de la enfermedad. La epidemiología. Tenemos que la epidemiología afecta al 2% de las mujeres. Su frecuencia es 10 veces menor que en los hombres. En los hombres 10 veces menor que en las mujeres. Rara vez comienza en la adolescencia. Ocurre entre los 20 y los 50 años. La incidencia generalmente es de un caso por 1000 mujeres. La frecuencia es 10 veces menor que en hombres. Tenemos los factores predisponentes. Existen factores genéticos, ambientales y endógenos. Entre los factores ambientales, estrés psicológico, tabaquismo y ingesta de yodo, aunque también podemos colocar déficit de yodo. Entre los genéticos tenemos polimorfismo, HLA-DR y CTLA4. Tenemos endógenos como sexo femenino, edad, embarazo, la habilidad emocional. Aquí también es importante mencionar las personas que están sometidas a infecciones virales y el sistema inmunológico por lo tanto está disminuido. Tenemos los mecanismos inmunopatogénicos. La enfermedad de Graves es un desorden autoinmune caracterizado por una producción de anticuerpos contra múltiples proteínas, siendo el más importante el receptor de la hormona TSHR. Es un tipo de enfermedad de hipersensibilidad tipo 2 y generalmente la enfermedad de Graves, los linfocitos T quedan sensibilizados a antígenos dentro de la glándula tiroides y estimulan linfocitos B para que sinteticen anticuerpos contra estos antígenos. Un anticuerpo viaja hacia un receptor de TSH y él se va a encargar de estimular tanto el crecimiento de la glándula tiroides como la función. Este anticuerpo se denomina TRAB y la hemoglobina estimulante TSI, que es la hemoglobina estimulante de la tiroides. Tenemos que el inicio de cualquier reacción inmune, las células T deben interactuar con un complejo formado por un antígeno y una molécula HLA. Las células T de tipo CD4 o colaboradores helper, ellas reconocen a los antígenos. Pero ¿qué pasa? Ellas van a formar complejos con moléculas HLA clase 2. Entre estas encontramos DR, DP y DQ. Mientras que las que son de tipo CD8, ellas también se denominan supresoras. Ellas van a reconocer a los antígenos combinados con moléculas HLA tipo 1, como la A, la B y la C. Tenemos que en la patogenia de la oftalmopatía de Graves se van a comprender una serie de linfocitos citotóxicos y anticuerpos sensibilizados a un antígeno común, como el receptor del TSH.
Aquí es importante mencionar que las citocinas parecen desempeñar una función muy importante en la enfermedad de la oftalmopatía de Graves. ¿Por qué? Porque los músculos extraoculares, ellos sufren infiltraciones por las células T activadas. La liberación de las citocinas, como por lo menos el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, ellas van a activar los fibroblastos y aumentan la síntesis de glucosaminoglucanos que atrapan agua, lo que provoca la tumefacción muscular, el edema palpebral, etc., la proptosis. Los fibroblastos generalmente ellos son muy sensibles a lo que son las citocinas. Tenemos las manifestaciones generales. Anteriormente nombré la tríada general de la enfermedad de Graves. Les recuerdo que es oftalmia. Vamos a encontrar lo que es bocio multinodular difuso y lo que es también mixedema a nivel pretibial. Pero las manifestaciones generales, ¿por qué se dice manifestaciones generales? Porque van a presentar ciertos síntomas y como la enfermedad de Graves es un tipo de hipertiroidismo, viene acompañada con ellos. Por ejemplo, tenemos intolerancia al calor, piel roja y caliente, intranquilidad, eritema de cuello y cara, expresión de la cara, impaciencia y ansiedad. Tenemos manifestaciones a nivel cardiovascular. Entre las manifestaciones a nivel cardiovascular tenemos disminución de la resistencia vascular, lo que es taquicardia sinusual, a menudo acompañada de palpitaciones. Alto gasto cardíaco, también vamos a encontrar lo que es el pulso saltón. Va a disminuir la presión sistólica y va a aumentar la presión diastólica. Tenemos que va a disminuir la resistencia vascular y el primer ruido cardíaco, el primer latido cardíaco se escucha acentuado, un latido de punta enérgico, mientras que el segundo ruido se escucha desdoblado. Encontramos también que las hormonas tiroideas en exceso tienen un efecto inotrópico directo. Tenemos alteraciones del sistema nervioso y muscular. A nivel del sistema nervioso vamos a encontrar lo que es la hiperexcitabilidad psíquica con desasosiego. Tenemos neuropatía tirotóxica, síndrome del túnel carpiano, intranquilidad, nerviosismo, cambios de humor, el sueño se encuentra alterado, se encuentra muy superficial, la persona no descansa bien. Tenemos temblor fino, a nivel de los ojos, a nivel de la lengua y a nivel de las manos. El de nivel de las manos se observa fácilmente cuando estamos valorando al paciente y le pedimos que que se junten las puntas de los dedos del explorador con la del paciente. Tenemos difusión cerebelosa, la corea es atípica, muy raro el caso. Y tenemos muscular. En la muscular vamos a encontrar lo que son parestesia, fatiga muscular, pérdida de peso, pérdida de masa muscular. Vamos a encontrar lo que son las dermopatías en las caras laterales de las espinillas. Generalmente tienden a ser unas placas inflamadas, induradas, de color rosado y de aspecto de piel de naranja. Generalmente hay mayor sensibilidad a padecer fracturas, solamente justamente con personas mayores de 50 años, en este caso sería la mujer. Encontramos que también síndrome del túnel del carpo, encontramos que dificultad para subir las escaleras, etc. Alteraciones a niveles digestivos, vamos a encontrar que a nivel basal la glicemia se va a encontrar
estable, pero a nivel postprandial se va a encontrar alterada. Se va a encontrar alterada porque hay hiperdefecación, varias deposiciones al día, porque se va a acelerar también el ritmo intestinal. Hay incremento del apetito, pero hay disminución de peso, es decir, van a aumentar los requerimientos calóricos. También van a aumentar lo que son las transaminasas, va a haber anorexia, náuseas, dolor abdominal. La enfermedad celíaca suele confundirse con la enfermedad de Graves, pues suelen presentar síntomas estomacales. También tenemos que hay aumento de las transaminasas. Las alteraciones cutáneas. Entre las alteraciones cutáneas tenemos humedad y tibieza de la piel. Hay que examinar lo que es la región interna de los brazos o sobre el tórax y también el eritema palmar. Generalmente pues puede haber presencia de telangiectasia. También podemos observar lo que son las uñas plumber, la separación de las uñas del lecho unguial también. Podemos en las acropaquias, la onicolisis, se observa el cabello fino, quebradizo, caída, alopecia, encanecimiento también se observa. Manifestaciones oculares. Entre las manifestaciones oculares más importantes vamos a encontrar el esoftalmo, pálpebro retráctil, miositis de los músculos intrínsecos del ojo, disconfort visual y sensación del cuerpo extraño o fotofobia. Aquí es importante mencionar que el edema periorbitario es muy frecuente en el inicio de la enfermedad y afecta predominantemente en los párpados superiores. Todo lo contrario se observa en hipotiroidismo. Generalmente la oftalmopatía va a afectar generalmente a los músculos extraoculares, como por ejemplo el recto y el oblicuo inferior. Entre las alteraciones conjuntivales más frecuentes vamos a encontrar lo que es el edema conjuntival, la quemosis, que puede ser de moderada a grave, y también vamos a encontrar lo que suele ser, el paciente suele tener disconfort visual, lagrimeo, fotofobia, visión borrosa. Tenemos que en la oftalmopatía de Graves sucede generalmente de un 5 o un 14% de los casos, y suele presentarse la proptosis. Cuando ya hay presencia de proptosis, pues es muy pocas veces es reversible. Clasificación de los cambios oculares en la enfermedad de Graves. En la clasificación de los cambios oculares en la enfermedad de Graves tenemos 0, ningún signo o síntoma. 1, solo signos, no síntomas. 2, afección del tejido blando. 3, proptosis. 4, afección del músculo extraocular. 5, afección corneal. 6, pérdida de la vista. Tenemos que, aunque es útil como una regla mnemotécnica, este esquema es insuficiente para describir la enfermedad de Graves. ¿Por qué? Porque los pacientes no necesariamente pasan de una etapa a otra, sino que es necesario hacer hincapié en que si un paciente llega con esta enfermedad, es necesario remitirlo al oftalmólogo para que le hagan los estudios pertinentes, como por ejemplo medir la anchura de la hendidura palpebral, explorar la córnea, la función de los músculos extraoculares. También tenemos tomar la presión intraocular, explorar los campos visuales, la agudeza visual y la visión cromática. Eso es muy importante. En las alteraciones respiratorias vamos a encontrar lo que es las disneas de esfuerzo, alteraciones también en los músculos respiratorios, en los quimiorreceptores también es importante mencionarlo. En las alteraciones del riñón y metabolismo podemos encontrar que hay incremento del flujo plasmático, sed,
poliuria, que suele confundirse con diabetes insípida. Hay acidosis tubular tipo distal y es muy importante mencionar lo de la glomerulonefritis. También va a haber lo que es edema a nivel de los miembros superiores y a nivel de los ojos, que es el párpado superior, porque hay retención de agua y de sal. Tenemos que a nivel endocrino y metabólico, la aceleración por la que se encuentra sometido el metabolismo de las grasas origina parte del balance negativo de nitrógeno, es decir, va a haber aumento del colesterol, va a haber aumento de triglicéridos, va a haber incremento de la liberación de ACTH, también van a suceder los que son trastornos a nivel de ciclo menstrual en las mujeres, como oligomenorrea, dismenorrea. También vamos a encontrar que hay infertilidad y si en tal caso llegase a quedar embarazado, es posible que tenga un aborto espontáneo. Hay también disminución de la libido en personas mayores. El bocio por lo general tiende a ser moderado, homogéneo, de intensidad normal a baja. El diagnóstico. El diagnóstico suele emplearse de forma fácil, conociendo los antecedentes familiares del paciente, además de la clínica, los exámenes tiroideos en cuanto a las hormonas. Una persona con enfermedad de Graves, pues la TSH se encuentra disminuida y la T3 y la T4 se encuentran aumentadas. Tenemos la gammagrafía tiroidea, la ecografía tiroidea y el dosado de anticuerpos, anti-G, TPO y TRAP. La prueba de anticuerpos. Anticuerpos TPO, que es antiperoxidasa. En los procesos tiroideos de naturaleza autoinmune se detectan frecuentemente anticuerpos circulantes dirigidos contra el antígeno microsomal que se sintetiza en el citoplasma. Este es un anticuerpo importante, generalmente se toma para las enfermedades autoinmunes y sus valores tienden a ser elevados cuando se trata de enfermedades autoinmunes como la de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Tenemos que generalmente hay que tener en cuenta que el 10% de la población normal puede apreciarse una determinación positiva de anticuerpos TPO, generalmente con títulos muy bajos, pero un 11% de las enfermedades tiroideas no autoinmunes puede presentar falsos positivos. Es decir, tenemos anticuerpos antitiroglobulina. Estos anticuerpos tiroglobulina fue el primer anticuerpo que se describió en el proceso tiroideo autoinmune. Pero ¿qué pasa? Que el 60% de los pacientes con tiroiditis específica, solamente el 30% lo padecen la enfermedad de Graves. Tenemos el TRAP, que son los responsables de la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Son específicos para las enfermedades de Graves y están presentes en el 90% de los casos. Tenemos la gammagrafía tiroidea. La gammagrafía tiroidea es la representación gráfica en la forma de la imagen plana de la radioactividad existente en la glándula tiroidea después de la administración de un radiofármaco, generalmente TC99. ¿Qué sucede? Que generalmente este tipo de estudio permite ver la glándula tiroides en forma de alas de mariposa y generalmente sirve para establecer la causa de la tirotoxicosis primero. Segundo, evalúa el tamaño de la glándula y el área captadora para la selección del régimen más apropiado con el iodo 131. Aparte, nos permite hacer un seguimiento de la enfermedad del paciente. Tenemos que la ecografía tiroidea. Ante la ecografía tiroidea tenemos que es un método sencillo, es un método no invasivo,
Es un método que nos aporta ayuda diagnóstica en las alteraciones que sufre el tejido tiroideo. Por ejemplo, el tamaño del bocio, la estructura ecogénica y la presencia o no de nódulos. En la ecografía tiroidea se revela de mayor a menor aumento el área glandular, con alta densidad de captación y una distribución difusa y homogénea del radiofármaco, que es bocio difuso de la enfermedad de Graves. Todos los hipertiroidismos cursan con una captación de iodo 131. Muestran una imagen gamagráfica de baja densidad, con una distribución heterogénea e irregular del radiofármaco. Tratamiento. Entre el tratamiento tenemos el tratamiento médico, que sería fármacos antitiroideos, de segunda opción que sería el iodo radioactivo y de tercera opción que sería la cirugía. En cuanto al tratamiento, podemos mencionar que en la práctica existen grupos denominados como tianamidas. Por ejemplo, tenemos el metimazol y el propietiltiuracilo. Generalmente las drogas antitiroideas no se limitan únicamente a interferir en la homeogénesis, sino también que son como inmunomoduladoras. Ellas son inmunomoduladoras y inmunosupresores, que indudablemente pues, van a ayudar a lo que es la enfermedad de Graves. En la actualidad, a este grupo de fármacos se les atribuye el hecho de inhibir la transformación linfocítica y mediadores como la interleucina 2. El metimazol generalmente inhibe la producción de los radicales libres de las células T. ¿Qué es importante destacar aquí? Que generalmente en el régimen tradicional, ¿cómo se va a iniciar el régimen tradicional? Se va a iniciar con dosis de 300 miligramos día de propietiltiuracilo o con de 15 a 40 de metimazol, fraccionados en 3 horas, que se administran con intervalos de 8 horas. Tenemos que la estabilidad terapéutica comienza en la segunda o tercera semana, alcanzándose el eutiroidismo, y aproximadamente de la sexta a la 12ª semana es aconsejable que el enfermo realice revisiones para realizar su tratamiento adecuado. Tenemos que se aconseja administrar dosis de mantenimiento durante un tiempo que puede oscilar entre 12 y 24 meses. Tenemos los efectos secundarios. Entre los efectos secundarios de los antitiroideos tenemos que existen los de menor incidencia y los de mayor incidencia. Los de menor incidencia que son los más peligrosos, y los de mayor incidencia, que por ejemplo es la fiebre, tenemos la urticaria, vamos a encontrar lo que es la disminución de los glóbulos blancos, vamos a encontrar las que son de menor incidencia, pero que son más peligrosas, y que si el paciente llegara a presentarla, automáticamente se suspende el fármaco. Por ejemplo, anemia plástica, hepatitis tóxica, vasculitis, poliartritis, granulocitosis. Tenemos tratamiento con yodo radioactivo. La administración de yodo inorgánico constituye una de las alternativas terapéuticas más utilizadas en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Que sus indicaciones han quedado como tal indicadas en las crisis tirotóxicas y en la preparación que se le hacen a los pacientes cuando van a cirugía, con tiroidectomía
¿Qué sucede con el tratamiento del yodo radioactivo? Tenemos que va a provocar una inhibición de la función tiroidea, participa en la reducción del transporte, oxidación y organificación del yodo y se acompaña principalmente de un brusco bloqueo en la liberación de T4 a T3. Los efectos secundarios. Entre los efectos secundarios más comunes vamos a encontrar lo que es que cuando esto suceda, pues va a existir un riesgo de hipotiroidismo y eso se le debe informar al paciente. Existe también una pérdida de peso, temblor, molestias estomacales, también podemos encontrar lo que es pérdida de peso, alopecia. Es muy importante mencionar aquí que durante ese procedimiento, durante ese proceso, la persona debe mantenerse alejada de mujeres embarazadas y de niños. Tenemos el tratamiento complementario o paliativo. La administración de beta-bloqueantes beta-adrenérgicos va a proporcionar al paciente alivio rápido, sin ejercer ningún efecto sobre la hiperfusión ni sobre los niveles séricos de estas hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente cuando estamos iniciando, cuando inicia los síntomas de la enfermedad, hay también signos de hipertiroidismo. Este es una droga esencial. ¿Por qué? Porque ella ataca lo que son los síntomas de intranquilidad, de nerviosismo, de palpitaciones, logra controlarlos. Y también es muy útil en lo que son las crisis tirotóxicas. Tenemos los glucocorticoides. Sus indicaciones quedan limitadas al tratamiento de la oftalmopatía de Graves y como medida de apoyo en crisis tirotóxica, junto al yodo, beta-bloqueantes y antitiroideos. Es importante mencionar aquí que generalmente sí suelen cumplirse dosis de 15 a 40 miligramos día y generalmente cuando la oftalmopatía de Graves es muy complicada, generalmente se indica la metilprednisolona, 1 gramo, pues endovenoso, se puede colocar intermitente y diluido en solución 0,9 con 2 horas de duración. Tenemos la tiroidectomía subtotal, que es recomendable en sujetos sanos, especialmente cuando el bocio es voluminoso. Antes de la cirugía es necesario realizar un control cuidadoso de tirotoxicosis, seguido de la administración de yoduro potásico. Son 5 gotitas. Esto es para que el paciente no desarrolle la tirotoxicosis. La tirotoxicosis generalmente es desencadenado por traumatismo, por ejemplo, también puede ser desencadenado por una cirugía de tiroides, por accidentes, o generalmente también puede ser ocasionado por una enfermedad de Graves que no ha sido tratada. Empieza con síntomas como fiebre, angustia, taquicardia, palpitaciones y puede ser mortal. Generalmente las complicaciones principales de lo que es la tiroidectomía subtotal, primero hipotiroidismo, también puede haber hemorragia y lesión de los nervios laringeos. El pronóstico. La enfermedad de Graves responde bien al tratamiento. Sin embargo, la cirugía de tiroides y el consumo de yodo radioactivo pues generalmente pueden causar hipotiroidismo y pues se recomienda que estén en control durante todo este proceso. Si la enfermedad no es tratada, pues puede ocurrir una crisis tirotóxica, que fue lo que ya expliqué anteriormente. Bueno, muchas gracias.